Hoy vamos a abrir la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Le pido a Dios que su Espíritu Santo ilumine cada palabra y que lo que escuchemos hoy no se quede en el oído, sino que llegue hasta lo más profundo del corazón. Leamos juntos. Versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3. En esto sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hasta aquí la lectura de la santa palabra de Dios. 6 versículos que el apóstol Juan escribió siendo ya anciano, después de haber caminado junto a Jesús, después de haber visto el milagro y la cruz y la resurrección, después de décadas de iglesia y de vida y de prueba. Y en esos 6 versículos hay una verdad tan completa, tan honesta, tan llena de amor, que vale la pena detenerse en cada palabra. Lo primero que llama la atención es cómo empieza Juan. No empieza con dureza, no empieza con acusación, empieza diciendo hijitos míos, una palabra que en el original griego es teknia, que es todavía más tierna de lo que suena en español. Es la palabra que usa un padre o una madre para llamar al hijo más pequeño, al más querido, al más vulnerable. Juan era un hombre mayor escribiendo a creyentes jóvenes en la fe, y los llama hijitos, porque el Evangelio no es un tribunal, es una familia. Y desde ese lugar de amor les dice algo directo. Estas cosas os escribo para que no pequéis, no para condenarlos, no para hacerlos sentir culpables, sino para que no pequen, para que caminen bien, para que vivan en la libertad que Cristo compró para ellos. Pero Juan conoce la realidad de la vida humana, y por eso agrega de inmediato, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¡Qué palabra tan poderosa! Abogado. En el griego original es parakletos, el mismo término que Jesús usó cuando prometió el Espíritu Santo, el que intercede, el que está al lado, el que defiende. Cuando un creyente cae, cuando falla, cuando hace lo que no quería hacer y deja de hacer lo que quería, no queda solo frente a un juez, tiene un abogado, y ese abogado no es cualquiera, es Jesucristo el justo, el único que tiene autoridad para hablar porque es el único que nunca falló, el único que cumplió todo, el único cuya vida fue perfecta de principio a fin. Imaginen esa escena, un ser humano con su historia, con sus caídas, con su vergüenza, y Jesús de pie hablando al Padre, no excusando el pecado, sino cubriendo al pecador con su propia justicia. Eso es el Evangelio. Y el versículo 2 lo expande todavía más. Juan dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación es otra palabra que vale la pena entender. Significa el sacrificio que satisface la justicia de Dios y restaura la relación rota entre Dios y el ser humano. No es simplemente que Dios haga la vista gorda, es que la deuda fue pagada completamente, sin dejar nada pendiente. Y Juan agrega algo que debería detener el corazón de cualquiera que lo lea, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo, no solo los que ya creen, no solo los que van a la iglesia, no solo los que conocen el nombre de Jesús. La propiciación cubre a toda la humanidad. El sacrificio fue suficiente para todos. La invitación está abierta para todos. Nadie queda fuera por falta de gracia, solo por falta de fe. Pero el apóstol Juan no se queda en la teología. Inmediatamente pasa a algo práctico, a algo que se puede ver, que se puede medir, que se puede comprobar en la vida diaria. Versículo 3. En esto sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos.
Acá Juan toca un punto que muchos prefieren evitar, la pregunta de cómo saber si realmente uno conoce a Dios. Y la respuesta no es un sentimiento, no es una experiencia emocional, no es cuántos años llevamos en la iglesia, ni cuántos versículos sabemos de memoria. La respuesta es la obediencia. Guardar los mandamientos no significa ser perfecto, significa orientar la vida en esa dirección. Significa que cuando uno conoce la voluntad de Dios, la elige, que cuando hay que elegir entre lo que conviene y lo que es correcto, se elige lo correcto, que la vida va cambiando, que los hábitos van cambiando, que las prioridades van cambiando, no porque la obediencia nos salve, sino porque la obediencia es la evidencia de que algo real ocurrió adentro. Y el versículo 4 pone esto con una claridad que puede incomodar, pero que necesitamos escuchar. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Juan no suaviza esto, lo dice directamente. Una fe que no cambia nada no es fe verdadera. Un conocimiento de Dios que no produce obediencia no es conocimiento real. Es información, es tradición, es costumbre, pero no es una relación viva con el Dios vivo. Hay personas que conocen la Biblia mejor que nadie y viven como si Dios no existiera. Y hay personas que apenas están aprendiendo a leer la palabra y ya están transformando su familia, su trabajo, su manera de tratar a los demás. La diferencia no está en el conocimiento, está en si ese conocimiento entró al corazón o se quedó en la cabeza. Y entonces el versículo 5 trae la contraparte. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. ¡Qué imagen tan hermosa! El amor de Dios perfeccionado en una persona. No significa que esa persona sea perfecta, significa que el amor de Dios encontró en ella un lugar donde expresarse completamente, como el agua que entra en una vasija y la llena hasta el borde. El amor de Dios busca un recipiente dispuesto, obediente, abierto, y cuando lo encuentra, se perfecciona, se completa, se manifiesta. Por esto sabemos que estamos en Él. La seguridad de la salvación no viene de un momento emocional del pasado, viene de una vida que sigue diciéndole sí a Dios día tras día, no con perfección, sino con dirección. Y finalmente el versículo 6, uno de los más simples y más desafiantes de toda la carta. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Anduvo sirviendo cuando tenía todo el derecho de ser servido. Anduvo perdonando cuando tenía todo el derecho de condenar. Anduvo callando cuando tenía todo el poder de defenderse. Anduvo amando a los que lo rechazaban, tocando a los que nadie tocaba, mirando a los que nadie miraba. Si decimos que permanecemos en Cristo, eso tiene consecuencias visibles. No podemos decir que vivimos en Él y tratar a las personas con desprecio. No podemos decir que caminamos con Él y negarle el saludo al hermano. No podemos decir que lo amamos a Él y no amar a quien Él amó. La vida cristiana no es una declaración, es un estilo de vida. Es un andar cotidiano, invisible para muchos, pero real para los que están cerca. Juan escribió esta carta hace casi 2000 años. Y sin embargo cada palabra llega fresca, viva, urgente. Tenemos un abogado. Eso es lo primero que necesitamos saber cuando fallamos. Tenemos un sacrificio completo. Eso es lo que necesitamos saber cuando la culpa nos aplasta. Tenemos mandamientos que guardar. Eso es lo que necesitamos saber cuando queremos saber si vamos por el camino correcto. Y tenemos un modelo perfecto, uno que anduvo por esta tierra, que respiró este aire, que sintió el cansancio y el hambre y el dolor, y que en todo eso eligió siempre al Padre. Ese es el llamado, no a la perfección, sino a la dirección, a caminar como Él caminó, un día a la vez, un paso a la vez, con la mirada puesta en Él. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.